Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gusto de saludarles a todos los que en este momento estén mirando la lección de la escuela sabática que vamos a estudiar, que vamos a presentar para ustedes. Hoy es martes 8 de septiembre y agradezco a Dios la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su hogar. Amén. A usted, amable televidente, y el que nos está escuchando por la radio, igualmente, le saludamos y le damos la bienvenida. Amén. Estoy con mi hermana Sonia Méndez aquí en la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de San Antonio, Texas, estudiando la lección. Le doy la bienvenida, mi hermana. ¿Cómo está? Muchas gracias, pues contenta de estar aquí de nuevo con ustedes para poder participar en el estudio de esta lección, que es realmente una bendición. Amén. ¿Y qué le parece si usted le hace una invitación a los amables televidentes del canal 51.3 a que vengan aquí a la iglesia? Con mucho gusto. Sí, queridos amigos y hermanos, aquí estamos en San Antonio, Texas. Tenemos el canal 51.3 para que usted pueda ser bendecido desde su hogar y pueda también venir a congregarse con nosotros para adorar a nuestro Dios acá en su casa de oración en el 16.320 Hibner Road, aquí en San Antonio, zona postal es 78248. Acuérdese, 16.320 Hibner Road. Así es que sean todos bienvenidos también a poder meditar en esta lección en esta hora. Y si la quisieran contactar a usted, ¿qué número de teléfono usted tiene? Bueno, si me quieren contactar, bueno, ya me contactan algunos porque estamos dando aquí el número para el canal, para atender aquí en casa de oración aquí en San Antonio es el 210-315-1318. 210-315-1318. Pueden llamarme y con mucho gusto les doy las indicaciones y también cuando tienen algún pedido de oración también. Amén, así es. Únase a esta iglesia, hermano, hermana, únase a este pueblo del Señor. Amén. Que proclama la verdad presente para este tiempo del fin. Amén. Aquí a través de este canal de televisión y en el templo ubicado en la dirección que mi hermana acaba de dar. Amén. Vamos a orar para empezar el estudio de hoy. Hermana Sonia, ¿quiere orar? Sí, claro que sí. Padre bueno, cuán agradecidos estamos delante de su presencia en esta hora por la maravillosa oportunidad que tenemos de poder traer el estudio de esta lección. Amén. Le agradecemos, mi Dios santo y bueno, porque verdaderamente entre los millones y millones de personas, ay Señor, usted nos ha escogido a nosotros para que podamos estudiar juntamente con todos los elegidos que están escogiendo en esta hora ser elegidos por el Señor al prestar atención a estos estudios y poder así ser preparados para el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Uh-huh. Gracias, Padre, por tenernos aquí con todos nuestros hermanos que están entrando en los diferentes medios para poder así meditar sobre su palabra. Uh-huh. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Otro fruto que vamos a ver este día en la familia de Jacob es el fruto de la elección. Hemos venido viendo diferentes frutos en la familia de este patriarca. El primero fue el fruto del servicio, el otro fue el fruto de la unidad, luego vimos el fruto del arrepentimiento, el de la restauración, vimos el fruto de la victoria en Raquel, vimos el fruto de la carne en Rubén y vimos el fruto de la paz y prosperidad en Jacob. Y hoy vamos a ver el fruto de la elección. ¿Qué admoniciones debemos volver a destacar, hermana Sonia, al considerar el rechazo de Esaú ante la elección de la gracia de Dios? Pues allí, fíjense, en Romanos exactamente 9:13, encontramos nosotros que la palabra de Dios nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es algo triste de que hagamos mala elección como la que hizo Esaú. O sea que el Señor, yo veo que el Señor nos ha elegido a todos. Uh-huh. El Señor a todos nos ha elegido para formar parte del reino de los cielos. Pero acá somos nosotros con el libre albedrío que hemos recibido los que decidimos qué hacer, qué elegimos en realidad. El Señor va a amar y a honrar al que le honra,
pero no al que le deshonra. Así es. Bueno, así vemos que las elecciones que se hacen en la vida, pues traen consecuencias, traen resultados. Sí. Y vemos en este caso de Esaú, que al haber rechazado pues la bendición de Dios, finalmente pues Dios también dice lo termina rechazando a él, Sí. porque él despreció la gracia de Dios. Sí. Así nosotros hoy, hermanos, también tenemos la grande oportunidad de elegir qué queremos. Dos caminos nos ofrece el Señor. Uno que lleva a la vida eterna y otro que está allí para la muerte eterna. Escogeos, dice el Señor, elegid. Oh, hermanos, ojalá nosotros no seamos como Esaú. Y en el fruto de la elección, pues elijamos equivocadamente. Porque aquí miramos que a uno, dice el Señor, lo amó y al otro lo aborreció. ¿Por qué? Porque uno apreció y eligió lo que Dios tenía para él, en cambio el otro no quiso. O sea, Bueno, que no es cuestión de que Dios elige, sino de que nosotros decidimos. exacto. La elección en realidad es nuestra. Y tengamos en cuenta que todos los días y a cada momento estamos haciendo elecciones, estamos decidiendo. Exacto. No fue arbitrariamente, hermanos, que el Señor aborreció a Esaú, sino que Esaú se puso en una posición por sus actos, por sus elecciones, donde finalmente fue rechazado. Vamos al espíritu de profecía, hermana, y veamos cómo la sierva del Señor, Ellen White, nos ayuda a comprender este tipo de elecciones que hubo entre estos dos siervos, estos dos patriarcas, mejor dicho, Sí. como lo fueron Esaú y Jacob. Sí. Vemos que Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor, pero no hicieron la misma elección. O sea que educados, instruidos en el hogar por el mismo papá, veían el testimonio de Jacob, cómo Jacob en realidad había batallado desde que salió de su hogar, ¿no? Pudieron darse cuenta ellos de la historia del papá y cómo ellos también vinieron a la existencia. Vemos nosotros aquí entonces que ellos tenían conocimiento, los dos tenían igual conocimiento, así es que por lo tanto los dos podrían haber andado en los mandamientos de Jehová y haber recibido ese favor de Dios. Podría decirse en esta misma hora, si los dos hubiesen decidido por el Señor, hubiese sido cambiado el texto acá. Así es. Y no el que diga ahora a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pudiese haberse cambiado esa escritura allí. Así es, ¿verdad? exacto. Pero seguimos viendo acá que no hubo entonces una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. Amén, así es. El Señor no hace acepción de personas. Nosotros somos los que estamos haciendo acepción, ¿verdad? Y no el Señor. No hay elección excepto la propia. Bien decimos que todos aquellos que se pierdan en aquel día no habrá sido porque no hubo la oportunidad que Dios les dio una vez, otra y otra. No, los que se pierdan en aquel día cuando el Señor venga, habrá sido porque así lo eligieron ahora. Hoy estamos haciendo elecciones de vida eterna o para perdición. Así es. Así que vemos aquí entonces que no hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. En aquel día no vamos a poder culpar al Señor. Nadie va a poder culpar al Señor y decirle, no, pero es que tú no me perdonaste o tú no me llamaste. Al contrario, las oportunidades el Señor nos las está dando día a día, pero también el tiempo se está terminando y la paciencia de Dios no va a estar siempre allí. Hasta la paciencia de Dios un día se va a acabar. Así es. Y continuamos acá con el espíritu de profecía, que nos dice entonces, Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. Ahí está la situación, que el Señor nos ha dado las condiciones. Él nos ha puesto aquí las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma
cada alma para la vida eterna. Miren, la obediencia a sus mandamientos, aquí está la condición. La obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos todos los instrumentos, todas las armas, todo lo que el Señor ya nos dio el paquete completo. Amén. Para que nosotros podamos verdaderamente hacer la elección que nos lleve a la vida eterna. Él, en realidad, nos ha dado ya, nos ha elegido para que tengamos un carácter que esté en armonía con su ley. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Si poder ser obedientes o no. Es nuestra decisión. Yo a veces le digo al Señor, Señor, a mí oblígame, porque yo te rindo mi voluntad a tus pies, a mí sí oblígame, porque yo sí quiero, pues, obedecerle. Le digo, cuando veas que no, Señor, oblígame, porque no me quiero perder. Yo quiero, ya no quiero lastimar el corazón de mi Señor, teniendo descuidos o desobediencia. Ya no quiero volver a lastimar sus manos o su costado, porque eso es lo que pasa. Cada ser humano que rechaza está lastimando de nuevo el costado, las manos, los pies del Señor. Y vemos nosotros acá entonces que todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de gloria. Y allí la palabra de Dios nos cita precisamente en Juan 3:36, cuando nos dice allí: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo. Sí, o sea que todo aquel que rechaza al Señor, la ira de Dios va a estar sobre él, no porque el Señor quiera que su ira esté sobre él, es simple y sencillamente que no cumplió con las condiciones y aunque el Señor quisiera, no se puede, porque se descalificó la persona a sí mismo. Uno es el que se descalifica. Igual manera, ahí en Mateo 7:21 también nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Aquí la llave maestra es hacer la voluntad de Dios. Aquí es rendir el todo al Señor. Así es. El Señor lo entregó todo, nosotros vamos a rendirlo todo, ¿verdad? Así que vemos ahí que la elección es nuestra. Fíjense bien, hablando entonces en Apocalipsis ahí 22:14, también nos dice en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¡Wow! Bienaventurados, felices los que guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque pues esa es la llave principal que debemos nosotros tomar en cuenta. Ser obedientes porque le amamos. Si decimos que le amamos y no guardamos sus mandamientos, nos engañamos a nosotros mismos, somos mentirosos. Exacto. Y vemos acá que el que guarda sus mandamientos es el que es bienaventurado o feliz, y así puede tener la potencia o el poder y la gracia que le va a llevar hacia el árbol de la vida y podemos entrar por las puertas en la ciudad. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única lección que nos enseña la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, todos sabemos que los santos mandamientos son precisamente el toque final que va a decir quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos y quiénes no, porque es el punto de controversia, es lo que está ya en el conflicto final, si guardar los mandamientos de nuestro Dios, tal como están en su palabra, o guardar mandamientos de hombres. Entonces aquí encontramos que en realidad la redención final del hombre, la única elección que nos enseña la palabra de Dios es en cuanto a la obediencia. Exacto. ¿Verdad? Entonces vemos acá: es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. ¿Se dan cuenta? El Señor nos elige, pero nosotros labramos con temor y temblor.
nuestra salvación. O sea que día con día estamos trabajando en nuestra salvación. Exacto. Día con día nosotros somos los labradores de nuestra propia vida, haciendo elecciones y decisiones. Vemos acá también que es elegido, otra de las elecciones, es elegido el que ponga la armadura y pelee la buena batalla. Por eso es que el Señor dice, el que venciere, repite varias veces en el Apocalipsis, el que venciere, el que venciere. ¿Qué me dice esto a mí? Que la salvación en realidad es una batalla diaria, que debemos ganarla, ¿verdad? Así es. Por eso es que el Señor nos da, somos elegidos para que vistamos la armadura y peleemos la buena batalla de la fe día con día. Y nos sigue diciendo, es elegido el que vele en oración. En realidad, hermanos, si nosotros no oramos, créanme que el día que no oramos no tenemos fuerzas para ganar la batalla de ese día, para salir victorioso. Por eso es que es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras. En la oración le hablamos al Señor, pero cuando escudriñamos las Escrituras, Él nos habla a nosotros. Amén. Y así podemos huir de la tentación. Es de la única manera, velando en oración y escudriñando la palabra de Dios, como podemos huir de la tentación. Es elegido también el que tenga fe continuamente. Acuérdense que la fe no la vamos a ver. La fe realmente son lo que esperamos, pero no lo que vemos, solamente estamos esperando, ¿verdad? Así es que debemos tener esa fe continua. Aunque no veamos las cosas, nosotros podemos por fe darlas por hechas, porque estamos confiando en nuestro Dios y en sus promesas. Así que el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios, este es elegido, el que obedezca. Así que vemos entonces nosotros las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos. El Señor no hace acepción de personas. Nosotros decidimos, nosotros elegimos. La elección es nuestra. El Señor las medidas las da de su redención gratuitamente a todos. Pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Tremendo. Es que todo tiene condiciones, ¿verdad? Claro. Todo lo que hay en la vida es con condiciones. Hemos leído ahí en Patriarcas y Profetas, la página 207. Bueno, hermanos, así nosotros vemos que la elección es nuestra, dice la lección de hoy. Amén. Y vemos que en ese sentido es que Jacob pues supo hacer la elección, en cambio Esaú no. Pero al igual que Jacob, ¿qué deberíamos recordar, hermana Sonia? Deberíamos nosotros recordar, al igual que Jacob, nos dice aquí en 2 de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos recordar nosotros que solamente caminando de la mano de Jesús vamos a ser victoriosos. Y es que nadie que esté caminando con Jesús va a ser tentado al mal. Los despreocupados, los descuidados, esos son los que están en peligro y entrar entre aquellos que menciona la palabra de Dios, que el enemigo está buscando, dice, devorar y pues, como quien dice, destruir, aun si le fuera posible, a los mismos elegidos. Pero esos mismos elegidos, si no se descuidan, si no desperdician su tiempo, si están alertas, si están viendo a través de la fe las cosas que no se ven, estos elegidos no van a tener por qué estar entre aquellos que dicen que si fuera posible, a Satanás destruiría, si le fuera posible, aún a los elegidos. Sí. Pero nosotros somos los que decidimos estar de pie de la mano de Jesús. Bueno, aquí nosotros miramos de que tenemos que caminar no mirando las cosas que se ven, sino viendo las cosas que no se ven, las cosas que tienen valor eterno. Dice la última cita, si la lee, por favor. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto. Lamentablemente, ¿verdad? Esaú,
quería la herencia terrenal, quería ser el primogénito, pero por la herencia terrenal, o sea, por las posesiones de su papá, de Jacob. No estaba viendo la herencia espiritual, no estaba considerando el sacerdocio para llevar adelante la obra de nuestro Dios. No estaba interesado en ello. Al contrario, Jacob sí lo encontramos que lo que le interesaba, y ya dio pruebas Jacob a través de la lección, que lo que le interesaba era el sacerdocio espiritual, era guiar a su descendencia y a su parentela día con día para poder entrar un día en la Canaán celestial. Vemos nosotros acá entonces que Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto, en cambio a Jacob no. Había Esaú preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba, porque ya vimos también que Jacob, cuando regresa a su tierra y con Esaú, ni siquiera le preocupó la herencia de los bienes materiales que había dejado su papá, o sea, Isaac. Estoy mencionando a Jacob, es a Isaac. Ni siquiera se preocupó por los bienes naturales que había, físicos y posesiones que había dejado Isaac. No llegó allí para pelear ninguna bendición, al contrario, le llevaba regalos, presentes, aunque tenía propósitos también de aplacar la ira de su hermano, pero también el otro propósito era de que Esaú tuviese esa confianza de que Jacob no venía a reclamar herencia de posesiones de esta vida. Y así encontramos que había preferido los bienes temporales Esaú a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Vemos otra situación acá que fue favorable también. Esaú, como no estaba interesado en lo espiritual, en buena hora yo lo veo aquí como una bendición para Jacob, cuando dice que se separó del pueblo de Dios por su propia elección. O sea, Esaú se separó del pueblo de Dios para su propia elección. Como no amaba las cosas espirituales, pues era mejor, a mi manera de ver, pues que se apartara, ¿no? Exacto. Para que no fuese piedra de tropiezo de ninguna descendencia de los de los de Jacob. Y Jacob había escogido la herencia de la fe. Él prefería vivir aferrado de la mano del Señor. Él prefería vivir agradando a Dios sin tener en cuenta los bienes temporales de esta vida. Le interesaba el sacerdocio espiritual. Trabajó por ello y por su familia y le vemos triunfar al final. Así, mis hermanos, entonces llegó el momento de que nosotros hagamos una elección y que esa sea la sabia, la correcta para nuestra vida. Amén. Hay muchas elecciones que posiblemente vamos a hacer este día, pero que la primera sea entregarle al Señor nuestro corazón. Amén. Y así sucesivamente, durante el desarrollo del día o las semanas o los próximos días que nos vaya tocando hacer elecciones, tengamos en cuenta de elegir sabiamente como Jacob y no como Esaú. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos, hermanos, eligiendo sabiamente en estos días de dificultad, elegir sabiamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que sea nuestro refugio. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos por mostrarnos cómo el fruto de la elección tiene que saberse manejar. Sobre todo, Señor, cuando se ha de elegir, que elijamos sabiamente. Por favor, Padre, te pedimos que este día, en todo aquello que tengamos que decidir, elijamos bien. Y así, Señor, también que sea todos los días. Te rogamos que nos ayudes a tener ese discernimiento para saber qué rechazar y qué aceptar. Amén. Sobre todo, Señor, te rogamos que no seamos como Esaú, que lamentablemente se escribe de él que fue rechazado por ti por la razón de que no quiso elegir la vida, elegir el camino de fe, elegirte a ti. Ahora, Señor, te rogamos que nosotros hagamos la diferencia. Amén. Y que nosotros sí, Señor, te elijamos correctamente solo a ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.